La ingeniería didáctica, un trabajo realizado por Hilary Hernández, Javier Lizama, Karina Guayo, Claudio Barría y Natalie Quirós. En primer lugar, analizaremos qué es la ingeniería didáctica. La ingeniería didáctica es una metodología que no se apoya solo en resultados científicos, sino que requiere de la toma de decisiones y poder de control sobre las componentes del proceso. Puede entenderse que busca un sistema experimental basado en realizaciones didácticas en la clase, registra casos cuya validación surge de la comparación entre el análisis a priori y a posteriori, y sus objetivos pueden ser diversos. La ingeniería didáctica comprende 4 fases. La primera fase, que es la fase 1, es el análisis preliminar. Este comprende un análisis epistemológico de los contenidos de los que se ocupará la enseñanza. Tiene como objetivo que el didacta tome distancia del objeto de enseñanza. Análisis de la enseñanza tradicional y sus efectos. Análisis de las concepciones de los estudiantes y de las dificultades y obstáculos que determinan su evolución. Análisis del campo de restricciones donde se va a efectuar la realización didáctica. Este estudio distingue 3 dimensiones. Dimensión epistemológica, asociada a las características que tiene el saber en cuestión. Dimensión cognitiva, asociada a las particularidades cognitivas de la población a la que va dirigida la enseñanza. Dimensión didáctica, asociada a las características del funcionamiento del sistema de enseñanza. En la fase 2 tenemos la concepción y análisis a priori de las situaciones. En esta fase se pretende determinar cómo las consecuencias preestablecidas permiten controlar los comportamientos de los estudiantes, por lo que este análisis se basa en la formulación de hipótesis. La fase 3 es la experimentación. Es el momento en la que se realizan las secuencias diseñadas. La fase 4, análisis a posteriori y validación. Se basa en el análisis de las observaciones realizadas respecto de la secuencia de enseñanza y las producciones de los estudiantes durante la experimentación. Analizaremos un ejemplo de ingeniería didáctica, la función cuadrática. Se propone un modelo de enseñanza de la función cuadrática para un curso de matemática del nivel preuniversitario. El contenido elegido, la función cuadrática. Es un tema muy relevante y presente en todos los cursos preuniversitarios y su dominio es un requerimiento básico para asignaturas posteriores, tanto del área de matemática como de física. En la fase 1, el análisis preliminar, análisis epistemológico del contenido. Se realiza un rastreo de la evolución histórica de la ecuación cuadrática, la parábola y las nociones de curva y de función, aspectos parciales que conforman lo que hoy conocemos como función cuadrática. El análisis didáctico comprende las propuestas de enseñanza de la función cuadrática en cursos preuniversitarios de matemática de distintas universidades nacionales. Análisis cognitivo, en el que se describen las características cognitivas de la población a la que se dirige la enseñanza, tanto en aspectos que involucran a los estudiantes del curso específico donde se implementa la ingeniería, como del conjunto de estudiantes que asisten a ese curso preuniversitario. Se concluye con los resultados de estos análisis que derivan en su utilización en la ingeniería. La fase 2, análisis a priori. En ella se exhibe la secuencia didáctica y la evaluación diseñadas, la elección y análisis de las variables que se consideran pertinentes a la situación con el propósito de anticipar el comportamiento de los estudiantes y el detalle de la dinámica de la clase y las intervenciones del docente. La fase 3, experimentación, en la que se describe la implementación de la secuencia de enseñanza. Las actividades diseñadas constan de 6 actividades o consignas, desarrolladas durante 4 clases, a razón de 2 horas por clase, para un estimado de 16 alumnos en cada una de estas clases. Estas actividades fueron diseñadas en base a teorías
de enseñanza de la matemática, tales como TSD de Brousseau y la TRS de Duval, donde se ve un claro enfoque a permitir que los estudiantes trabajen una problemática definida mediante la experimentación y el diálogo grupal, donde el docente se encarga de observar e incentivar el desarrollo de la actividad mediante acertadas sugerencias, que invitan a los estudiantes a aplicar nuevas perspectivas en cuanto a la problemática que abordan. Por ejemplo, en la consigna 1, se requiere que los estudiantes maximicen el área que puede acercarse con 40 metros de alambrado, para lo cual entregan un hilo anudado de 40 centímetros. Si ellos no son capaces de obtener decimales de la composición de rectángulos, entonces se dirá que asocien el largo del hilo por el de 4 metros, permitiendo que las divisiones ya pensadas ahora sean vistas como números decimales. Por mencionar otra estrategia, es la identificación de estudiantes líderes entre sus compañeros, los cuales son desvinculados de sus grupos para formar un grupo entre ellos mismos. Se entiende que estos estudiantes son aventajados respecto a sus demás compañeros, por lo que fácilmente asumen un rol protagónico en sus grupos, por lo que separarlos de sus pares menos aventajados resulta fundamental para que estos puedan desenvolverse en el tiempo adecuado para explorar, entender y dar respuesta al problema expuesto en clase. Además, permite que puedan realizar aportes significativos y de mayor peso en sus nuevos grupos. Por último tenemos la fase 4, análisis a posteriori. La confrontación entre lo planificado y lo observado durante la implementación y las producciones de los estudiantes, respetando así la validación interna, particularidad distintiva de esta metodología. Los estudiantes lograron explicitar procedimientos y formas de resolución que realizaron sustentadas en procesos numéricos o algebraicos, aunque no pudieron anticipar el gráfico de la cuadrática en una de las consignas. Respecto de las situaciones de validación, consideramos que en este aspecto se ha manifestado un importante avance. Los estudiantes argumentaron defendiendo sus posiciones, elaboraron sus justificaciones basándose en diferentes conocimientos y expresaron oralmente sus elaboraciones, no de manera espontánea, sino inducida por el docente. Hasta aquí es todo, muchas gracias y será hasta la próxima.